Bien, Mariana, muchas gracias. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos, y nos metemos en otros temas de actualidad. La reforma de la Seguridad Social, ustedes saben, propone, entre otros aspectos, el aumento de la edad de jubilación, correrlo hasta los 65 años. ¿Es posible llevar adelante esta propuesta para todos los rubros laborales? Bueno, para hablar de este tema recibimos del Departamento de Salud Ocupacional de Facultad de Medicina al doctor Fernando Tomasina. Recientemente estuvieron en la comisión del Parlamento que está tratando el tema de la reforma jubilatoria, presentando un informe sobre la afectación en la vida humana de los diferentes tipos de trabajo, y de esto es entonces que vamos a conversar esta mañana. Bienvenido, Tomasina. Gracias por la invitación. ¿Se puede hablar de inequidades? ¿Cuál debería ser la visión que tenemos? Porque obviamente no es lo mismo trabajar en un escritorio que trabajar en algunos trabajos donde el cuerpo es más exigido que otros. A nivel general, ¿qué valoración se puede hacer de un aumento, digamos así, a rajatabla para todos por igual? Bien, la ocupación, el trabajo, el empleo es un determinante mayor de la salud, en el sentido amplio del bienestar. Y es frecuentemente el mismo el que determina diferentes formas de enfermar, pero aunque no nos enfermemos propiamente, aceleran algunos procesos propios fisiológicos del envejecimiento. Es decir, el envejecimiento es una pérdida progresiva que tenemos todos los seres humanos, de capacidades para adaptarnos sobre todo al estrés de la vida en sociedad, en donde uno de los estrés o desafíos ocurren en el ámbito ocupacional. Ese envejecimiento que es fisiológico y que nos abarca a todos, desde el nacimiento mismo propiamente, es pérdida de algunas capacidades. Una en particular es la capacidad de trabajo fisiológico, de capacidad de trabajo en actividades que demandan esfuerzo físico. Eso se nota claramente que nosotros alcanzamos el máximo de capacidad física, fisiológica, porque tenemos el máximo de capacidad cardiovascular, osteomioarticular, neurológica, alrededor de los 30 años. Luego de esa edad, progresivamente vamos disminuyendo capacidad fisiológica de trabajo. Hay algunas ocupaciones que tienen una alta exigencia y que hacen que prácticamente durante la vida laboral se alcancen antes, digamos, incapacidad para esa tarea. Y si siempre fui trabajador de la construcción, si siempre fui trabajador de la pesca, si siempre fui trabajador rural, tengo seguramente muchas barreras para poder trabajar en otra tarea. Y eso es una de las preocupaciones, porque evidentemente se alcanza, digamos, hay como un proceso acelerado de envejecimiento. Nosotros lo vemos en nuestro hospital de clínica, en la cátedra, en la Policlínica de Medicina Laboral, frecuentemente lo que decimos, una disociación entre la edad cronológica, la edad, digamos, vital, y por otro lado, la edad biológica, es decir, el envejecimiento en distintos aspectos, sobre todo del aparato osteomioarticular, lo que es la patología que mucha de ella es por artrosis, digamos, degeneración de articulaciones, pero que en el caso de algunas actividades son, como hay un sobreuso, un sobreesfuerzo en esas tareas de esfuerzo que estaba comentando anteriormente, evidentemente hay un proceso degenerativo que se anticipa a lo que biológicamente es nuestro proceso de envejecimiento. ¿Cuáles fueron entonces, digo, más allá de esa visión, esa mirada que se hace desde la salud ocupacional para este proyecto en particular de la reforma de la Seguridad Social? Imagino que hubo visiones, hubo de repente algún punto de vista que se señalara en concreto respecto sobre todo a ese aumento, ¿no? Que en líneas generales es para todo, excepto algunas ocupaciones. Claro, digamos, lo que nosotros pretendíamos era generar una reflexión. No íbamos con una posición como tal, sino una reflexión. Entendemos que el tema de una ley que habla de la seguridad social es un tema, bueno, donde todos tenemos que contribuir a la mejor
Por eso ese aporte, ¿cuál fue desde Nuestro desde el lado aporte suyo? fue tener en cuenta que hay inequidades que tienen que ser consideradas. Porque inequidades me refiero en el sentido de la vida y de los procesos de enfermedad. Sí, un obrero de la construcción de repente carga tantos kilos por día, utiliza las manos y las articulaciones de una determinada forma, que no de repente alguien que está en otro rubro mucho más relajado a nivel físico, digamos. Claramente, y que no va a tener la situación de aptitud completa, digamos, por encima de los 55, 60 años, hoy mismo. Y allí hubo profesiones que se ponían como límites, tal vez. Esto debería tener una vida útil de tanto tiempo a nivel profesional, para este otro tanto. Lo que estamos proponiendo es un poco algunos criterios que están de alguna manera están en un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el 162, que es un convenio que tiene varios años, es de la década de los 80, y que de alguna manera plantea algunas lógicas, digamos, en cuanto a tener en cuenta estos procesos fisiológicos en general. Algunas recomendaciones son, hay tiempos para trabajo, disminución de los tiempos de trabajo en determinada edad, en la medida que avance, antes de llegar a la edad jubilatoria, aumento del tiempo de licencia y de descansos, digamos, evitar algún tipo de trabajo que sabemos es altamente desgastante, ya no solamente físico, sino también psíquico, como es el trabajo nocturno o trabajo a turno. Esto pensando en otros colectivos, como son el colectivo de los trabajadores de la salud en general, y que trabajan en determinadas condiciones de trabajo nocturno o trabajo a turno, en régimen de guardia, que es altamente desgastante, como dije, psicofísicamente, y que además plantea la necesidad de contemplar, digamos, diferencialmente estos colectivos. Entonces, nosotros en la comisión no dimos una propuesta concreta, fuimos con la finalidad de que si no se contemplan estos aspectos, va a haber dificultad para que las personas en su conjunto, pero en particular de estos sectores, puedan mantener la actividad por encima de los 60 años. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, con otros rubros como choferes de transporte colectivo, que también tenían, el gremio, ¿no? Tenía una postura bien contraria a este aumento, porque ahí se requiere cuestiones físicas, pero también, bueno, también es físico, pero de la vista, el oído, ¿no? Todos los sentidos muy agudizados hay que tener ahí. Entonces, ahí hay que pensar si realmente no deberían haber políticas activas en relación a la capacitación, a la formación en otros sectores que permitieran mantener la actividad, pero evidentemente ya no en ese tipo de trabajo. En particular con el transporte, nosotros hemos estado trabajando una encuesta que se hizo sobre problemas de salud, en base a la información también de incapacidades transitorias. Ahí, por ejemplo, pesa mucho, como usted decía, el tema de, en el envejecimiento hay una disminución de algunas funciones sensoriales, en particular la visión nocturna en particular, que en los profesionales es crítica y que limita la posibilidad de continuar en la conducción por riesgo personal, pero también de terceros, en la unidad, es decir, de terceros. Entonces, esos son aspectos de lo que nosotros entendemos tiene que haber una mirada no a rajatabla de la población, porque no es verdad que envejecemos todos iguales y tenemos todos los mismos riesgos. Es decir, el envejecimiento, si bien hay un patrón general, está condicionado, entre otras cosas, por, obviamente, aspectos que hacen a la ocupación por estos riesgos específicos, que aceleran determinados procesos, pero que además demandan determinadas capacidades. Porque ese es el otro concepto. Claro. Es decir, a determinado momento de la vida no tenemos las capacidades para mantener dicha actividad a pleno. Piensen en los trabajadores de la pesca, por ejemplo. Embarcados, muchas veces trabajando largas jornadas en horas porque se accedió a un cardumen y se pesca durante forma continua en la jornada, donde hay vibraciones, ruido, el rolido, el movimiento del barco, que supone además un desgaste
es particular, como pasa también en los conductores profesionales en la columna vertebral. Hay desgaste particular por las mismas vibraciones. Es el lugar donde casi se disipa la energía cinética. Se me ocurrió, Tomasina, que debe haber profesiones y ocupaciones que no tomamos en cuenta, pero que son desgastantes y que incide mucho la edad y el tiempo en el que se trabajó. ¿Cuáles son tal vez ese tipo de tareas que no tenemos tan presentes, pero que generan un desgaste con el correr de los años? Muchas de estas tareas... Pesca, decía recién, la pesca construcción... rural, trabajo rural, en general, todo lo que es ganadería, agricultura. Esas son tareas en general pesadas. Pero después hay muchas tareas, muchos de estos trabajadores además tienen régimen de zafral. Entonces ahí hay también un componente complejo. Pasan por periodos de trabajo no registrado o informalidad. Claro. Entonces ahí también tenemos elementos que hacen precarias las condiciones de vida en general, digamos, que también inciden en el trabajo. Hay un tema, hay inequidades de género, sin duda, que también el trabajo en general, históricamente, de cuidados en el hogar ha estado en la mujer. Y frecuentemente cuando se insertan laboralmente, muchas veces es después de la crianza de sus hijos, ya en edades a veces avanzadas, con tareas que también son muy pesadas, como el cuidado de pacientes o de enfermos. Y claro, con un periodo de tiempo de trabajo, porque trabajo tuvo, pero no empleo, sin registro, no acceden tampoco por esa vía, digamos, a beneficio jubilatorio. Y ahí tenemos también un problema, digamos, de inequidades en esto social. Estas inequidades podrían ser, si se mantuviera este proyecto y se llevara a 65 años, ¿se podrían minimizar de alguna manera los efectos en la salud de este estiramiento, digamos, de los años trabajados con algunas prácticas más de compensatorias? Como usted decía, aumento de descansos o... Sí, aumento de descanso, tiempos de descanso global, tiempos de trabajo. Es decir, disminuir el tiempo de trabajo global. Por ejemplo, la jornada laboral. Las jornadas laborales. Hay algunos sectores que deberíamos tratar de que en los de mayor de 55 o 60 años, evidentemente el trabajo nocturno es un trabajo que lleva mucho desgaste en su conjunto. Disminuir las horas de guardia en el sector salud es muy claro. Hay tareas que después, y ahí viene un poco la dificultad, no todos tienen la posibilidad de la reconversión laboral. Hay sectores que claramente que sí, digo, no sé, lo pienso también como trabajador del área docente, uno entiende que tiene una vida con capacidad como para superar los 60 años, eso está claro. Tomasina, de no tenerse en cuenta estos aspectos que se plantean, ¿no? Desde la salud ocupacional con este proyecto actual, ¿podría tener consecuencias en la salud o en la mortalidad de los uruguayos a largo plazo? Digamos, la morbilidad, la enfermedad, va en aumento a lo largo de todas las décadas de vida, digamos. Hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud que, por ejemplo, pone el énfasis, y el Uruguay está en valores altos, de enfermedad cardiovascular, infartos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, infartos. Y aparecen entre los 60 y 65 años un nivel alto y lo asocian a un riesgo concreto ocupacional, que es el largos periodos de trabajo, el tiempo prolongado de trabajo. O sea, esto pasa con la actualidad. Esto en la actualidad. En la actualidad pasa esto, entre los 60 y 65 años hay se un detectan aumento en la mayores movilidad riesgos. Y cuando los comparamos a nivel país, entre varios países, nos encontramos que el Uruguay tiene valores altos en relación al riesgo, como dice el documento, atribuible, es decir, vinculado a jornadas de trabajo prolongado. Entonces ahí tenemos que pensar ya hoy tenemos un problema, digamos, de salud pública, porque estos son temas, definitivamente, de problemas de salud pública, que deben ser encarados con distintas miradas y desde la intersectorialidad. Pero uno de los temas tiene que ver con el tiempo de trabajo, posterior a los 60 años,
que parece ser una necesidad de que se reduzca. O sea, y nos haya podemos más morir más capacidad. y además el sistema de salud gasta más en atender a esos Bueno, pacientes. por eso digo que es un tema complejo que hay que balancear entre los recursos que se destinan en un sentido y en otro, porque evidentemente hay una sobrecarga, digamos, de lo que puede ser morbilidad en el sector salud específicamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La última, para cerrar, ¿hubo receptividad en la comisión sobre estos temas? Se acercaron diputados de todos los partidos a comentar sobre el tema y creo que el camino es ese, la búsqueda de soluciones que traten de alguna manera acotar estas inequidades que tenemos en la vida. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Fernando Tomasina del Departamento de Salud Ocupacional de Facultad de Medicina. Ya son las 9 de la mañana, 39 minutos.